Bienvenidos a Trend or Hype. Con ustedes, Marta Ruiz Cuevas, CEO de Publicis Group Iberia y México. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero, pues daros la bienvenida y sobre todo las gracias por acompañarnos hoy aquí, haber venido hasta aquí. Sabemos que todos tenéis la agenda, todo lo que da. Lo agradecemos muchísimo a este evento, a este proyecto que llevamos ya un tiempo haciendo, ¿no? Que llamamos Trend or Hype. Tendencias, la verdad es que tuve que mirar en Google cómo podíamos traducir hype y lo traducen como bombo publicitario. O sea, una cosa, y es increíble ver cómo un bombo publicitario puede llegar a ser tendencia, pero Tomás, tranquilo, que no voy a hacer ningún tipo de spoiler porque tengo tendencia a enrollarme un poco, ¿no? Pero bueno, sí que os quería compartir, como sabéis, los últimos 2 años hemos formado un viaje, ¿no? En Publicis Group de transformación, ¿no? Retándonos a diario, un poco pues, saliéndonos del día a día, viendo cómo podíamos mejorar, porque tenemos, como sabéis, un objetivo que es hacer crecer vuestro negocio, el negocio de nuestros clientes. Y para eso nosotros sabemos que tenemos que continuar agregando valor. Parte de este viaje de transformación, hemos hecho muchísimas cosas en 2 años, la verdad es que hemos trabajado mucho, equipo hemos trabajado mucho, pero hay una cosa que hemos hecho que tiene mucho que ver con este evento de Trend or Hype, que es la creación de un área que llamamos One Strategy, que está liderado por nuestro Chief Strategy Officer, Tomás Navarro, y es un equipo que está formado por talento de todo tipo de background, o sea, tenemos ingenieros, tenemos matemáticos, tenemos sociólogos, tenemos economistas, tenemos periodistas. Tomás dice que tiene algún que otro friki también, no sé, pero yo soy parte de ese equipo. Y la verdad es que es increíble el trabajo que se ha hecho liderado desde ese equipo. Pero la razón por la que yo creo que ha sido un poco la receta de nuestro éxito en los últimos años tiene que ver con esa forma de trabajar que nosotros llamamos Power of One, que yo la verdad es que pues resumiría en tres palabras, ¿no? La primera es colaboración. Colaboración entre diferentes agencias, departamentos, talentos. Segundo es generosidad. Esa generosidad de compartir. Y tercero, humildad. Porque hoy en día el que se crea que lo sabe todo, creo que no tiene, como diría Richard, que se atreve a decir las cosas más que yo, mucho futuro en ningún sitio, pero sobre todo en este sector, ¿no? Entonces, la verdad es que estoy muy orgullosa porque este proyecto no solamente ha nacido del departamento del área de One Strategy, sino que también ha sido posible gracias a pues, departamentos, unidades de negocio como nuestro departamento de Data Marketing de Eris, ahí está Rebeca y Julie, Esther también está por ahí. Luego también, obviamente, de Nurum, ¿no? Expertos en User Experience, también Prodigious, nuestra área de producción, en fin. Yo creo que un montón de gente ha colaborado para hacer esto, que sea posible el día de hoy. Quisiera dar las gracias, solo me quedan un par de thank yous, ¿no? A un gran grupo de expertos que los tengo ahí, Marga, Manuel, Jordi, Carmen, muchísimas gracias por estar aquí, van a ser parte de nuestra mesa redonda, ¿no? No os voy a decir nada más, que repito, Tomás me mata como vuelvo a hacer otro spoiler. Y también quisiera dar las gracias a nuestro asesor estratégico para este evento, Scopen. Gracias, Patricia, también a Kika y a César y a todo el equipo de Scopen, porque nos habéis ayudado también a que esto hoy sea posible. Y ahora, pues quisiera dar la bienvenida a nuestro querido Rishad Tobaccowala. Yo conozco a Rishad desde el siglo pasado, que se dice pronto, desde el siglo pasado. No sé si esto es bueno porque no sé si ha empezado a tener cierta edad, pero la verdad es que aparte de ser un gran profesional es un amigo. He tenido el lujo, yo creo el privilegio de trabajar con él en muchas ocasiones y las que no me puedo sentir más feliz de poder tenerlo aquí entre todos nosotros. Voy a leer, esto sí que lo voy a leer porque he hecho un breve resumen de lo que es su bio, ¿no? Su historial, su historia de los últimos, no voy a decir el número de años, pero que ha estado trabajando. A ver, porque hace poco fui al oftalmólogo, me dijo que para mi edad veía muy bien, no supe cómo tomármelo, pero a ver, porque me lo han puesto un poco pequeño, pero no quiero equivocarme. Voy a decir, Rishad es speaker, escritor, profesor, conferenciante, advisor y consejero de grandes empresas internacionales y con más de 4 décadas de experiencia ayudando a transformar la visión de las organizaciones.
además de haber trabajado para Publicis Group durante casi todo este tiempo. Un hombre increíblemente humilde, generoso, al que revistas como Time o Business Week lo consideran uno de los grandes visionarios y expertos mundiales, precisamente en el área de transformación, siendo calificado por Time Magazine como uno de los 5 innovadores en marketing a nivel internacional. Recientemente Rishad ha sido incluido en el Hall of Fame for Advertising Club de Nueva York y también autor de un libro que se llama Restoring the Soul of Business, Staying Human in the Age of Data, el cual The Economist lo ha calificado como el mejor libro escrito en tiempos recientes sobre el capitalismo de stakeholders. Now, if you allow me, I'm going to switch to English because I'd like to welcome Rishad Tobaccowala. Please come up to the stage. I was telling them that we've known each other for quite a long time, since last century, you know. And that's not the 20th, 19th. 19th century. Anyway, and I want to take this opportunity because I know that we don't do it in public many times, but I want to thank you. Thank you for your generosity. You're an incredible professional, but you are a better person and a better friend. So thank you for being here in Spain one more time, and we're going to expect you to come back every single year, 1 or twice. Absolutely. Anyway, but no further ado. Ladies and gentlemen, Rishad Tobaccowala. Thank you. Thank you. So let me first begin with what this logo is. It's Trend or Hype, and the subtitle says, Am I Thinking Straight? You clearly know that Marta and Thomas are not thinking straight because they've invited me to open this. Right? So that's already known that one thing is they're not thinking straight, but hopefully, they will teach us how to think straight. So what I'm going to speak about is, because Marta mentioned how she and I have known each other since the 19th century. It's actually the 20th century. We've known each other for at least 3 decades. And since I have had the opportunity to work in the world of marketing and media and creativity for now 41 years, I'm going to look backwards and talk to you about some trends that I believe will always continue in the future. Now, these are different than what you're going to hear from Thomas, but these are because these are broader. These are things that last forever, okay? Or at least as long as I've seen it, it has lasted. And there are 5 of them that I'd like to share with you. And you will see a couple of them very deeply in the findings that you will be seeing. And I'm not going to give you away the findings because then he'll kick me out. So I'm just going to broadly. So the first and most importantly, or not most importantly, one of the most important things of all is that we all are very concerned about the future because we are going to spend the rest of our lives there, right? So some people basically would always ask me, why are you thinking about the future? Why aren't you thinking about the present? And my belief is, 2 minutes from now, we are in the future. Tomorrow is the future, day after is the future. And so the whole idea is, we are always having to think about the future, and the first thing to think about is you, your company, your family are always going to be living in the future. So we have to always think about the future, and it's as important also sometimes to learn from the past. So one of the things I remind people is the most successful companies and the most successful organizations have 2 things. They have roots and they have wings. So roots are where we came from, right? It's our legacy, our brands, our families, our traditions. All of those are very important. And like a tree, if a tree doesn't have roots, it gets blown away. But on the other hand, if a tree doesn't have leaves and branches reaching out like wings, it dies. So it's always combining roots and wings. And so when people basically say tradition is very important, I said, yes, it is important. But if you look back at either your parents or your grandparents
or the founders of your company or previous CEOs, what you will find among them is they were always thinking about the future as much as they were thinking about tradition. Because if they were only thinking about tradition, you and your company wouldn't be here. So it's this balancing that we sometimes forget, which is roots and wings, but we are always living in the future. That's number one. Number two is the future does not fit in the containers of the past. What do I mean by that? What I mean by that is over the years I realized, whether I was working inside various Publicis companies or with lots of clients all over the world, often when we got ourselves into trouble, it was because we were trying to take the future and fit it into the way we were working today, into either the way we were organized or the way we were thinking, and we were always surprised when it didn't fit in the containers of the past. So think about it this way. The future is what happens when you take a champagne cork out of a champagne bottle, right? So you take it out, and what happens to the champagne cork? It swells. Have you ever tried to put a champagne cork back into the champagne bottle? You can't do it without either breaking the cork, ruining the champagne, or breaking the bottle, right? And that's because the future doesn't fit in the containers of the past. But very often, we are always saying, but we're organized this way. We used to do it like this, right? But that's not the way it tends to be in the future. Now, very interestingly, there's a very famous television show, and I think you'll have access to it if you're willing to pay for Disney+. It's called The Mandalorian. It's a very famous show. And for those of you who haven't seen it, there's a line in it which basically says, "This is the way." So the Mandalorians basically believe this is the way. And so often I go to companies and they say, no, we cannot do it like this because this is the way. It's not this is the way. This used to be the way, but they say this is the way. And this is obviously it's about the future, The Mandalorian. But actually much better is a movie that came out in 1962 because we were in the last century and living, right? I saw this movie in 1962 in Bombay, India, now called Mumbai, India, but Bombay, India. And the movie is a very famous movie. It's the movie that wanted to make Steven Spielberg become a director. So when Steven Spielberg saw this movie and one scene in it, he decided he wanted to become a director. And the name of the movie is Lawrence of Arabia. And in there is a very famous line. And the line is, "Nothing is written." And that is the line we should be using versus "this is the way." So nothing is written means we can learn from everything in the past, but that doesn't mean we don't create a new future based on what we have learned. So that's why I say the future doesn't fit in the containers of the past. So that's the second learning about the future. So one is it's important, it's our future, roots and wings. Second, it doesn't fit in the containers of the past. The third, and this is very difficult for successful individuals like you to learn, and this is very good companies of any type, media companies, agencies, brands, any type of company. What you will find is great companies never, ever get defeated. Great companies never, ever get defeated. However, great companies often defeat themselves. Great leaders never get defeated. They eventually defeat themselves. And why do they defeat themselves? This is because of the third learning that I had, which is the future does not come from the heavens, it comes from the slime. Okay? So if you think about Charles Darwin and evolution, it sort of lines it up. Okay? The future does not come from the heavens, it comes from the slime. So what I mean is, usually companies and successful leaders say, we know everything, we know who our competitors are. We are world class. We are really great. We are really big. Leave us alone. And what happens is they get surprised. And they get surprised by whom? By someone they are not paying attention to. And usually that somebody is not in their category. So let me give you an example.
IBM basically said, we own everything in hardware and software, and we are the world's greatest thing since sliced bread. And there was this horrible little piece of software, horrible, that came and they licensed it. And that software was called MS-DOS. And that became Microsoft, right? And Microsoft became a far more successful company than IBM. And Microsoft basically said, we own the world, nobody cares, we have everything. And then there was this crazy thing called the internet. And there was this little page, and on this page there was a little search thing. And you put in something and something came back. And that was called Google. Right? So Microsoft might have been looking at IBM, or they may have been looking at Oracle. But where did this come out from? Where nobody was looking. Similarly, very, very interestingly, if you think about it, all the automobile companies were looking at each other, and they were saying, how does, Honda do versus Toyota versus General Motors versus Fiat versus, whoever? And all the creation and all the questions that came up was, is the future of cars about internal combustion engine or electric? Is the future of cars about hardware, or is the future of cars about software? Or should you really own a car, or you just want to move around? So all the wealth creation in that category took place from two companies no one paid attention to, called Tesla and Uber. And you see this again and again and again. So I always tell people, if you are a king or a queen, occasionally become like the Buddha. Leave the temple or leave the palace and go out into the street and look among the revolutionaries, because that's where the future is coming from, and not in the boardrooms that you visit and not in the jet engines that you sit in. It's coming from somewhere else. So the future comes from the slime and not the heavens. So when there's some crazy people who come in with you with an idea, like some crazy people from a company called Netflix try to sell themselves to Blockbuster for $500 million, or $50 million, Blockbuster said, you are fools. You know what happened then, right? And so whenever you think someone is a fool, before you tell them that, look in a mirror. That's my thought, okay? The future comes from the slime and not the heavens. The fourth one, basically, which is very, very important, is that the future is actually bright. So a lot of people all over the world are very gloom and doom. Now, most recently, there's gloom and doom about AI will kill everybody, right? Or whatever it is. So now, people like Marta and I, who've been around for hundreds of years, will tell you something very, very interesting, okay? Which is, I'm going to ask you this very simple question. Would you rather be alive today or 30 years ago? And most people in most countries will tell you they would rather be alive today than 30 years ago. So I'm going to now go to a country that I currently know very well, two countries I know very well. One is India, where I grew up, and the other is the United States, where I live. 30 years ago, between 30 years ago and today in India, 350 million people have come out of poverty. Everybody in India has basically mobile phones. India has more engineers and doctors than any other country in the world. Would people in India rather be living 30 years ago, or would they rather be living today? So now let's go to Make America Great Again. Okay, so I'm in India, and in India, when I was there in January, everybody there who's my age, now 60 plus and aged and decrepit, right? They all want to basically be 30 years old again. So I thought, you want to be 30 years old again because you want to go partying and be frisky, or what? What's your problem? They said, no, because the best years of our lives and the best years of this country are the next 3 decades. And we wish we could live again in those 3 decades. Then I go land in the United States, where they want to go back to 1950, okay? Which is not true, because then I ask people in the US, okay, in the US, if you are the following,
if you are a woman, if you are a person of color, if you are someone who suffers from cancer, if you have someone who suffers from, heart problems, if you're interested in music, movies, culture, if you want to be a creator, would you rather be alive today or 30 years ago? And the answer is today, right? Because if you like to create, you have many more tools, you have many more ways of telling your story. You're much less likely, like in most cities in the United States, you're 50% less likely to die of cancer today than 10 years ago. Forget about 30 years ago. And so often I remind people, you don't have to be scared about anything but the headlines. If you just don't pay attention too much to the headlines, you'll be fine. But the headlines and the news terrifies us. But if you actually see the future, it keeps getting better. Not for every individual, not for every country, but broadly far better. And I believe we're about to enter the best years ever. So I'm going to leave you with the last point, which links very much to what you're going to be hearing about. The most important thing, in addition to the future basically being where we're going to spend the rest of our lives, the future being not fitting in the containers of the past, the future coming from the slime and not the heavens, and the future basically being brighter. The most important thing is the future is about people. And if there are no people, we don't have to worry about any future, right? So you're going to now see certain things and hear certain things, and you're going to see that you're not going to hear about certain things that you might expect to hear about, like AI. You're not going to hear a lot about AI. In fact, you might hear nothing about AI, right? And you might say, this is a bogus presentation. They're not thinking straight. I'm expecting everything to be about AI because that's what I'm seeing in the newspapers and magazines, right? But what is AI? AI is something that helps people become better. It's basically the importance of how to read. It's a machine reading the past and then basically anticipating the future. But what it will do, besides killing us as some people think, or replacing everybody's job as other people think, and by the way, I don't think it'll kill us, it will change everybody's job, it will create us probably more jobs than destroy jobs, but what it will do is it will make each one of us much more productive. How much more productive? Next year, if we use it, most of us will be 15 to 20% more productive. When you think that the GDP of a country barely goes up 2 to 3% a year, and productivity is flat, just imagine if everybody becomes more productive. And by the way, it's not that expensive. I use a form of OpenAI, which is more sophisticated than ChatGPT. It's called GPT-4. So GPT 3.5 is what ChatGPT is. And it's very good. It took the law school exam in the United States, and it did better than 10% of all the students. GPT-4, which is what I use, came out 6 months later. It costs only $20 a month to use, and it can beat 90% of all the students. GPT-5 is coming in about 6 months. And you might say, this is scary. Now I'm writing a book. You know how I write the book? I ask the question that I'm going to do some research on to GPT-4. It prints out all the answers. I say, not bad. And then I improve on it. It saves me a lot of time. But I can assure you that you have to be really, really silly not to be able to improve on the machine. If I can do it, anybody can do it. So to a great extent, if there's one thing I would keep in mind, is think people first and think everything else second. And so with that, I'd hand it over to Thomas. Thank you. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos todos. Como decía un gran amigo mío y de muchos de los que estáis aquí, Miguel Ángel Furones, antes de hablar voy a decir unas palabras.
Son unas palabras de agradecimiento a la familia OneStrategy por su dedicación, por su talento, pero sobre todo por su humanidad, y vosotros sabéis por lo que lo digo. También a los equipos de Eris, de Nurun, de Prodigious, de Comunicación, de Growth. Esto ha sido, como antes decía Marta, un proyecto coral. Sin la colaboración de todos habría sido completamente imposible. Pero también gracias a la familia extendida de Publicis, a Scopen, thank you, Richard, for your inspiration. Gracias, Jordi, Carmen, Marga, Manuel. La verdad es que ha sido un proyecto impresionante con un montón de gente, ¿no? Y muchas gracias a Marta y a Antonio, que no sé si le veo por ahí anda, por vuestro apoyo incondicional en todo este camino. La verdad es que ha sido casi un año de trabajo y la actitud siempre ha sido, Tomás, si vosotros creéis en ello, adelante. Y es un privilegio trabajar en una organización que cree hasta ese punto en la gente que cree en lo que hace. Así que muchas gracias a todos. Y ahora ya voy a hablar, estas eran las palabras. Y voy a hablar de trends y de hypes. Me vais a permitir que antes de entrar en el detalle del proyecto, os cuente un poco su historia, porque si no se conoce su historia, no se entienden sus resultados. Esto empezó pues, hace, como digo, casi un año, con el equipo de OneStrategy discutiendo o intentando definir cómo iba a ser nuestro propio estudio de tendencias, el juguete que todo departamento de estrategia quiere tener, ¿no? Entonces, bueno, era una discusión bastante animada, hasta que, como sucede en todas las discusiones hoy en día, alguien coge Google y mete tendencias sociales, a ver qué pasa. Y este es el resultado. 154 millones de resultados. No creo que nadie de los que estáis aquí hoy os meteríais en un mercado con 154 millones de competidores. Qué absurdo, ¿no? Pero somos Publicis Group, nos divierten los retos, ¿no? Entonces empezamos a preguntar, bueno, ¿y cómo hacemos el 154 millones? ¿Cómo lo hacemos diferente? Hasta que nos dimos cuenta de que estábamos haciendo la pregunta errónea. Estábamos haciendo una pregunta desde nuestro punto de vista, no desde el de nuestros clientes. La pregunta correcta era, ¿por qué cuando hay 154 millones de tendencias sociales por ahí, de informes, por qué nos siguen llamando a pedirnos un informe de tendencias sociales? Y la respuesta es muy sencilla. Cuando tú preguntas algo y te dan 154 millones de respuestas, no te están dando ninguna respuesta. Te están haciendo que te cuestiones otra cosa, que te hagas otra pregunta, que es, ¿am I thinking straight? De hecho, voy a comentaros una pequeña anécdota personal, muy breve. Hace unos años estaba con el CEO de Carrefour en aquel momento, y yo estaba muy emocionado, ¿no? Porque teníamos un informe muy bonito de una cosa que se llevaba mucho entonces, que era la incertidumbre, ¿no? Un informe sobre la incertidumbre. Entonces, Pascal, un tío muy educado, francés, muy cariñoso, me coge así por el hombro y me dice, Tomás, súper interesante, la verdad es que me interesa mucho. De hecho, yo vivo en la incertidumbre, entre los precios, los distribuidores, los productores, los competidores. Dice, lo que pasa es que mi trabajo en lo que consiste es en tomar decisiones. Entonces, si no te importa y me quieres ayudar de verdad, no me traigas un informe sobre incertidumbre, tráeme un informe de certezas. Y de esto va este proyecto, ¿no? De ayudaros a tomar decisiones y no dejarnos llevar por cosas que solo te generan más y más incertidumbre. Y lo hemos hecho muy sencillo, de una forma muy sencilla, ¿no? Con una filosofía que se resume en solo 2 palabras. Y sí. Y son palabras mágicas, porque son palabras que te animan a pensar, que te abren la mente y, sobre todo, que te animan a irte superando constantemente. Y si en lugar de un informe de tendencias, hacemos un proyecto mediante el cual somos capaces de distinguir lo que de verdad es una tendencia y lo que es solo ruido. Buena idea. Y si, ya que somos un grupo de comunicación y tenemos tantas fuentes de información, cogemos toda esa información, la agregamos, la clusterizamos, la ordenamos, la priorizamos y lo filtramos hasta solo aquellos 10 grandes fenómenos sociales que nos encontramos en briefing tras briefing tras briefing. ¿Vale? Vamos a tener una visión externa, pero nos faltan las personas. ¿Y si hacemos una encuesta y preguntamos a las personas si esas tendencias o esos fenómenos sociales son importantes para ellas? ¿Vale? Vamos a saber lo que la gente dice que es importante para ellos, pero necesitamos saber si de verdad lo hacen. Claro, nosotros tenemos una ventaja, tenemos a Eris. Eris es la mayor base de datos determinísticos que hay en España. ¿Y si le pedimos ayuda a Eris y nos ayudan a determinar la diferencia entre lo que la gente dice y lo que la gente hace? Y lo hicimos, les preguntamos a Eris y acabamos con un Excel que no cabe aquí dentro, ¿no? Habíamos acabado con un monstruo más grande que el que teníamos al principio y eso no ayuda a nadie, ¿no? Eso no ayuda a nuestros clientes. ¿Y si diseñamos un algoritmo que procese toda esa información y nos dé
un único número, un número de relevancia social. Y lo hicimos, y tenemos ese número de relevancia social, pero nos faltaba algo, ¿no? Nos faltaba, al final esto de lo que iba era de dónde está la frontera entre una tendencia y un hype. ¿Y si llamamos a alguien que conozca el proyecto pero no esté todo el día en él, ¿no? ¿Y si buscamos un poco de frescura y llamamos a Rishad? Rishad, tenemos este problema, y Rishad me dijo lo peor que te pueden decir cuando tú le planteas un problema a alguien, que es "It's very simple, Tomás". O sea, cuando te dicen eso, una parte de ti, la pragmática, dice, bien, o sea, lo tengo, ¿no? Alivio. La otra parte, la del ego, se queda hecha un desastre. Entonces, ¿a cuál le haces caso? ¿A la del ego o a la otra? Si le preguntas a Antonio, yo soy más del ego. Si le preguntas a otros, soy más pragmático. En este caso le hice caso al pragmático, ¿no? Entonces, simplemente me acerqué a Rishad y, "Can you enlighten me, please?" Y Rishad me dijo, "It's very simple. You've got it in front of your eyes. Lo tienes ahí delante. Me has dicho que sabes la relevancia social de las cosas". Sí. Me has dicho que sabes lo que la gente dice, de lo que la gente habla. Sí. Me has dicho que sabes lo que la gente hace. Sí. Y me has dicho que hay un gap, ¿verdad? Sí. Dice, "You've got it there. A hype is a trend without the people". Un hype es una tendencia sin la gente. Eso es un pedazo de insight, ¿vale? De los que nos gustaría tener todos los días. Bueno, pues en efecto, para nosotros eso es una tendencia. Una tendencia tiene que tener un índice por encima del 50 y además la gente no solo tiene que hablar de ello, sino que tiene que hacer algo con ello. ¿Qué pasa si solo hablan de ello? Pues es un hype. No pasa nada, puede pasar a ser una tendencia, puede tener mucho potencial. Hay que mirar otras señales para ver cómo va a evolucionar. ¿Y si hacen pero no dicen? Si hacen pero no dicen y no estamos como empresa, tenemos un problema. Porque eso es que está normalizado. Tan normalizado que ya la gente ni siquiera habla de ello. Vale, pues ya tenemos nuestra visión, tenemos nuestros 10 fenómenos, sabemos si son trends o hypes, pero todo este proyecto era para ayudar a las empresas a llegar de A a B, de dónde están ellas a dónde están las personas. ¿Cómo hacemos eso si no sabemos dónde están ellas? Vamos a preguntar. Y entonces construimos un barómetro para entender hasta qué punto las empresas estaban cerca o lejos de las personas. Les preguntamos, de esos 10 fenómenos, cómo creían que estaban en la sociedad, y no solo eso, sino dónde estaban sus competidores y dónde están ellos. Y con eso construimos este barómetro. Nos faltaba un easy, y con eso os dejaré jugar después. Es un easy que lo que hace es que este proyecto lo mantiene vivo y que os permite participar y os anima a participar. Y eso fue gracias a la ayuda de Nurun y de Prodigios, de la unidad de diseño de servicios digitales y de la de producción. Y es una aplicación que se llama Trender. No Tinder, Trender. Pero sí funciona igual que Tinder. O sea, lo haces con el dedito. Entonces, os animo a que luego lo probáis, veréis un montón de QRs por ahí, y a ver hasta qué punto vosotros sabéis si una cosa es un trend o es un hype. La máquina os responderá. ¿Vale? Y estos son los 10, no son los 10 mandamientos, sino los 10 fenómenos sociales que hemos investigado. Como veis, hay un poco de todo. Por desgracia, no tengo tiempo para hablar de todos. De hecho, los que me conocen saben que no tengo tiempo ni para hablar de uno. Pero básicamente hay 3 bloques. Más sociales, más centrados en el negocio y más centrados en el mundo del marketing. Al final, es nuestro mundo, ¿no? Entonces, no tengo tiempo, como digo todos, voy a hacer un extracto de 3 de ellos, uno de cada uno de estos bloques. Y todos ellos conectados entre sí, aunque no lo parezca, porque uno de los grandes aprendizajes es que nada vive solo, todo está interconectado. Bueno, pues nuestros 3 trends o hypes son estos, los de hoy. Hay otros 10 y estaré encantado de iros a contar a donde queráis, ¿no? El bienestar mental. ¿Es la nueva aspiración social? ¿Sustituye a la felicidad? Eso dicen. La economía de las experiencias. ¿La gente quiere ser usuaria de todo, pero propietaria de nada? Eso dice el paradigma hoy en día. Y la tercera, ¿los influencers tienen más poder ya que las celebrities de toda la vida? Esa es la tercera, el tercer paradigma que tenemos, ¿no? Vamos y nos pusimos a cuestionarlo. Vamos a empezar por el primero. El bienestar mental es la nueva aspiración social. Eso nos dicen. ¿Es esto verdad o no? ¿Es un trend o es un hype? ¿Qué pensáis? Pues es un hype. La gente está hablando masivamente de ello, pero todavía no está actuando masivamente con ello. Les falta poco, ¿eh? Les falta poco. Si yo tuviera dinero, lo metería aquí. Pero no lo tengo, lo tiene un banco, no voy a decir el nombre. Tiene un score por encima de 50 y la gente habla muchísimo de ello. Pero vamos a entenderlo un poco más profundamente. Si hablamos de edades, es relevante para todos, pero fijaros en la gente joven. Para 8 de cada 10 de ellos, esta es su prioridad en la vida.
Pero lo importante para nosotros ya no solo las edades y lo que piensan, sino hasta qué punto está cambiando las motivaciones que tenemos para hacer las cosas. Y eso como marketers es fundamental. Os voy a poner 3 ejemplos. La gente ya no va al gimnasio para ponerse cachas, lo hace para sentirse bien. La gente ya no solo viaja para conocer un destino nuevo, lo hace para desconectar. Y la gente ya no socializa para divertirse, lo hace porque tras la pandemia se ha dado cuenta de que necesita a otras personas para ser feliz. Y cuando miramos a los datos determinísticos, ¿qué nos dicen? Bueno, tenemos muchos, solamente voy a poner uno, pero hay un crecimiento enorme, un 30% en la descarga y uso de aplicaciones relativas al bienestar mental. Como digo, mucho potencial. ¿Y las empresas? ¿Cómo estamos las empresas con esto? Muy mal. Estamos muy lejos de las personas. Sabemos que es importante, probablemente lo sabemos porque a nosotros nos pasa, pero no estamos siendo capaces de llevárnoslo a nuestras estrategias. Vale, pues Tomás, dime 3 cosillas que podría hacer. Bueno, la primera de todas es mírate al espejo. ¿Cuál es el bienestar que tú le estás produciendo a alguien con tu producto o servicio? Cuando te eligen, ¿qué estás generando en esa persona que sea positivo? Lo segundo es que la razón fundamental por la que no invertimos en esto es porque no trae beneficios a corto plazo. El bienestar es algo que se tarda en construir. Ahora bien, si entendemos el lifetime value de las personas, de nuestros clientes, de nuestros consumidores, entenderemos que una persona a quien hacemos feliz, a quien proporcionamos bienestar, va a estar con nosotros toda la vida. Y por último, aprovechemos los momentos en los que alguien está en una situación de bienestar, está abierta a una conversación. Ese es el momento en el que nosotros debemos de entablar la relación con ellos. Vamos al siguiente, la economía de las experiencias. Eso que decía que todo el mundo quiere ser ahora usuario de todo, pero propietario de nada. ¿Cómo se conecta con el anterior? Está científicamente demostrado, y Marga nos lo podrá decir después, que las experiencias tienen una mayor perdurabilidad como fuente de felicidad que las posesiones. Pero bueno, dicho esto, el paradigma lo que dice es que la gente ya no quiere tener cosas, que solo quiere usarlas, ¿vale? Es decir, ¿hemos dejado los humanos de ser intrínsecamente posesivos? No olvidemos que el ser humano lleva guerreando por poseer tierras, agua, plutonio, tecnología, desde que estamos en la Tierra. ¿Hemos dejado de ser así? ¿Ya no nos importa? ¿Ya no queremos tener cosas? Ahí está. Está absolutamente normalizado. No es algo que ya no genera conversación. Lo hacía hace 5 o 6 años, ahora ya no. Pero si no somos capaces de generar experiencias, estamos perdidos como empresas. ¿Vale? Vamos a entenderlo un poquito más. Una vez más, los jóvenes son los que tiran de esto. Para ellos es más importante. Eso parece aquí, ¿verdad? Mal leído. Este es el típico caso de leer mal los datos. Estamos tan obsesionados por las generaciones que nos creemos que cosas que tienen que ver con la edad tienen que ver con la generación. La realidad es que esto tiene que ver mucho más con la etapa vital. Según nosotros vamos teniendo más ingresos, según se estabiliza nuestra situación laboral y, sobre todo, según vamos teniendo familia, cambian nuestras prioridades. Cuando tenemos hijos, resulta que ya no pensamos en nuestra experiencia, sino en construir la experiencia de nuestros hijos a futuro. Queremos dejarles un legado, y el legado, en muchos casos, es en forma de una posesión. Entonces, cuidado con entender bien cada uno de los fenómenos. ¿Y los datos que nos dicen? Los datos determinísticos. ¿La gente qué es lo que está haciendo? Pues como sucedía en el caso anterior, está subiendo mucho el uso de las aplicaciones relativas a experiencias, a viajes, a car sharing, todo ese tipo de cosas. ¿Y las empresas cómo estamos con eso? ¿Estamos cerca, lejos? Pues estamos a mitad de camino. Estamos a mitad de camino porque entendemos que es importante, pero lo estamos usando de una forma táctica, no nos lo hemos llevado al corazón de nuestros negocios. No lo entendemos como algo estratégico, sino solamente táctico. Estamos perdiendo esa oportunidad. 3 cositas, Tomás, que se pueden hacer. La primera es, entendamos nuestra experiencia. La gente que compra un Rolex o la experiencia de tener un Rolex. Pensémoslo siempre, ¿no? Mis clientes de Carrefour saben que soy amante del tomate Orlando. A mí el hecho de comprar tomate Orlando no me produce ninguna satisfacción. Ahora, la experiencia de recordar cuando era yo pequeño y mi madre me ponía macarrones con tomate, pues es otra cosa, ¿no? Lo segundo y más importante aún es que la experiencia es valor. Normalmente pensamos en money for nothing. Estoy yo bueno con Dire Straits. En value for money, y lo fácil es irnos al money, al precio, ¿no? Y no, realmente lo importante de esa ecuación, y esto lo decía Warren Buffett, money is what you pay, value is what you get.
¿Dónde está nuestro valor? En la experiencia. Recordemos que las marcas sin experiencia se llaman marcas blancas, ¿no? Nuestro gran enemigo. Y por último, aliviemos la frustración. Sí hay una frustración por la falta de acceso a la posesión. La hay, sobre todo entre la gente joven. Ayudemos a aliviarla. En Noruega, el índice de propiedad inmobiliaria está por debajo del 10%. Y no es un problema. Ayudemos a la gente a a acabar con esta frustración de no tener la capacidad de acceder a cosas, o dándoles más experiencias o proporcionándoles el acceso. Y voy a la última. Influx versus celebs, ¿no? Y la gran pregunta que decía antes, ¿quién es más poderoso, María Pombo o Rafa Nadal? ¿No? Esa es la gran pregunta cuando se dice, no, es que ahora los influx lo hacen todo. ¿Qué pensáis? ¿Esto es un trend? ¿Es un hype? Pues una vez más, no es ni un trend ni un hype, está absolutamente normalizado, pero cuidado, fijaros en ese número. Está por debajo del 50. Está por debajo del 50. Y esto es de las que más nos ha sorprendido de las 10 que hemos investigado. No nos esperábamos esto. Y vamos a entenderlo un poquito. Cuando nosotros vamos a ver la sociedad, solo 4 de cada 10 dicen que para ellos tiene más influencia un influencer digital que un famoso de los de toda la vida. Solo 4 de cada 10. Pero lo importante no es eso, es que quien tira para abajo son los boomers. Y muchas veces nuestro cliente potencial, la persona con la que queremos conectar, es un boomer. Entonces, entendamos bien los datos, porque muchas veces nos creemos que lo que es un fenómeno para unos lo es para todos, y no es así. Pero cuando investigamos aún más en esto, lo que nos dimos cuenta es que las personas seguían a los influencers y les hacían caso más allá de lo que reconocían. Es decir, hay un cierto efecto de vergüenza de ser follower. Nadie quiere ser borrego en esta vida. Y entonces, la gente les sigue, pero no lo reconoce. Entonces, ve este fenómeno más en otros que en sí mismo. Pues, macho, no se da así. Entonces, lo que hemos descubierto es que tienen un magnífico efecto en movilización, movilizan a la gente mejor que nadie, pero no tanto en identificación. Y tiene bastante sentido. Al final, Rafa Nadal lleva 20 años construyendo su marca, tiene unos valores propios que transmite a la marca que está con él. Y, sin embargo, un influencer es tan efímero como la plataforma en la que está. No ha tenido tiempo de construir esos valores. ¿Vale? Pero más allá de eso, una de las cosas que les pasa a los influencers es que a nadie dejan frío. O generan amor o generan odio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que entender muy bien para qué sirven. ¿Y las empresas? ¿Dónde estamos con ellos? Pues una vez más, en este caso estamos también a medio camino, pero por razones completamente diferentes. Nos creemos que sirven para más cosas de los que sirven y que llegan a más gente de la que llegan. Les damos una versatilidad que realmente no tienen. Tienen muchísimo poder para algunas cosas, pero no tanto para otras. Y nosotros les estamos utilizando en muchos casos de forma errónea y no conectada con la realidad de las personas. ¿Vale? ¿Qué podríamos hacer con ellos? ¿O qué deberíamos hacer con ellos? Lo primero es define para qué. ¿Tú qué quieres hacer con ese influencer? ¿Quieres construir marca? Quizá no sea tu mejor aliado, ¿no? ¿Quieres movilizar? Go for it. ¿Quieres ir a gente joven? No lo dudes. ¿Quieres ir a gente de mi edad? Y de la de otros. Pues a lo mejor no es tan buena idea, ¿no? Y por último, y casi es lo más importante de esta gente, a los marketers nos encanta tenerlo todo controlado, nos encanta el pretest, el post-test, el guión, el saber el shooting, cuándo suceden las cosas, el plan de medios, tenerlo todo. Si hacemos eso, pierden toda la fuerza que ellos tienen. Ellos son frescura, ellos no son monigotes, no son actores, son creadores. Si nosotros les quitamos esa capacidad de crear, les quitamos todo su poder, ¿vale? Por lo tanto, co-creemos con ellos, no impongamos, si no, vamos a ver cómo van perdiendo cosas. Y por terminar, que creo que me estoy alargando ya un poquito más de la cuenta, 4 grandes descubrimientos, que estos son transversales a todo. El primero es, el mundo es diverso, no hay dogmas, lo habéis visto, las edades, las situaciones, los hábitats, no tienen nada que ver una persona de Madrid con una de Bujalance. Mi hermano que está ahí sabe qué quiero decir con lo de Bujalance. Es un pueblo minúsculo de gente muy ibérica. El pueblo familiar. Mucho pelo en el pecho y demás. Bueno, bueno, pues eso, que hay muchas diferencias y que tenemos que abrazarlas. No nos creamos los dogmas, no nos creamos que porque una cosa funciona en un sitio funciona en todos por igual. Lo segundo
y lo hemos visto, decir no es hacer. La gente habla de cosas, dice cosas, pero no necesariamente las hace. Y los profesionales somos exactamente igual. Creemos en algo, decimos que algo es importante y luego no nos lo llevamos a nuestro día a día, no nos lo llevamos a nuestras estrategias. Lo tercero, y esta me encanta, yo cuando empecé a trabajar, que debe ser más o menos en la época en la que Rishad y Marta se conocieron, hace varios siglos también, desde entonces hay un concepto que está por ahí, que está asumidísimo, ¿no? Customer centric. ¿Quién de aquí no es customer centric? Todos somos customer centric, ¿verdad? Entonces, ¿por qué en todos los fenómenos sociales que hemos estudiado, más cercanos a lo que es la humanidad, al corazón, es donde más lejos estamos de la sociedad, las empresas? Ese indicador que habéis visto, pues casualmente en aquellas cosas más cercanas a la humanidad, al humanismo, a lo central, a los sentimientos, es donde más lejos estamos las empresas. ¿De verdad somos customer centric? ¿O nos creemos que lo somos porque ponemos una persona que se parece a nuestro target en los anuncios? Cuidado. Y el último, y ya con esto que termino, hipersensibilidad. Nosotros vivimos en una burbuja y nos pensamos que lo que sucede fuera de esta burbuja es igual, ¿no? Como dice un compañero nuestro, Malasaña no es España. Pues eso. Muchas veces nos creemos esto y nos pensamos que las cosas suceden con mucha más intensidad de la que realmente suceden en Bujalance. Pero también hay otro fenómeno curioso, ¿no?, con la hipersensibilidad, y es, nos creemos, en general, los profesionales nos creemos que el jardín del vecino es mucho más verde que el nuestro, ¿no? Eso es muy español, lo de la envidia, pero tiene otra realidad y otra razón de ser, y es que los marketers tenemos un vicio, que es el benchmarking. Nos encanta empezar cualquier proyecto mirando lo que hace la competencia. No empezamos mirando a las personas, no empezamos mirando a la sociedad y entendiéndola, empezamos mirando lo que hacen los demás. Y por eso siempre vamos por detrás. Bueno, con esto termino. Le voy a dar paso a Patricia, que a su vez va a inaugurar esta mesa redonda, porque la verdad es que Scope nos ha ayudado un montón a tener un punto de vista completamente diferente, y toda la idea de lo que vais a ver ahora es mentes que no están en nuestro mundo, que por lo menos nos pueden aportar a nuestro mundo un punto de vista muy diferente del de nuestro día a día. Patricia, te dejo con el juguete. Gracias. Bueno, muchas gracias, Tomás. Buenas tardes a todos. Estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias a Grupo Publicis por invitarnos a participar en este evento, en este proyecto, que como habéis visto, hemos visto una pincelada, pero me parece maravilloso y me parece que nos ofrece una herramienta importantísima para nuestro sector, para tomar decisiones con mayor inteligencia. A ver, nuestra relación, de hecho, empezó con un Easy también. Estaba escuchando a Tomás y digo, la colaboración con Scopian ha venido de eso. Easy. ¿Y si añadimos una capa más de análisis? ¿Y si incorporamos a perfiles que no están directamente relacionados con nuestro sector? A lo mejor de ahí surgen cosas interesantes, pues eso es lo que queremos compartir con vosotros. Va a estar también, por supuesto, en la herramienta en el estudio, pero vamos a tener esta tarde una pequeña mesa de reflexión con Tomás, que la va a liderar. Por supuesto, también estoy encantada de poder compartir esta tarde con Rishad Wakobala. Me parece que a nadie nos ha dejado impasibles. Es un profesional al que sigo desde hace tiempo. No sé por qué, pero vamos, bueno, entiendo que vosotros lo habéis identificado, pero curiosamente hoy podemos estar con él. Y solo os voy a dar 2 detalles, porque como les sigo en redes, he mirado en la última semana cosas que ha dicho y me parece que son tan interesantes como todo lo que nos ha comentado, pero además 2 puntos que creo que son importantes para la tarde de hoy. Una de las frases que ha dicho es data is not wisdom, me parece que es brillante, y stories are data with a soul. Yo creo que estamos hablando de alma, estamos hablando de personas, así que me parece que estas frases tenía que decirlas hoy aquí para compartirlas. Sin más, voy a hablar de este panel, estos 4 profesionales estupendos que van a compartir con nosotros su visión. Los voy a ir presentando para que vayan subiendo a la mesa y que después podáis escucharles. Es un placer presentar a Manuel Martín Loeches. Es catedrático de Psicobiología en la Universidad Complutense de Madrid, doctor con una tesis acerca de la actividad cerebral y la cognición en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Manuel, en los últimos años, está especialmente volcado en el estudio de la evolución de la mente y el cerebro humanos, con el objeto de estudiar su vulnerabilidad frente a factores externos fundamentalmente sociales. Es autor de varios libros y artículos y también, nos ha comentado, es un gran aficionado a la música rock. De hecho, ha participado en grupos de rock
con anterioridad. Me parece que es un dato también muy interesante y que seguro que va a aportar una visión, como decimos, diversa. Tomás ya lo ha comentado antes, que es importante la diversidad. Nuestra siguiente invitada es Margarita Álvarez. Margarita es directora de Human Age Institute, una institución dedicada a la gestión de la transformación social para conseguir empresas más sostenibles. Otro temazo, ¿no?, para nosotros. Además, es CEO de Working for Happiness, una consultora que trabaja con grandes empresas en áreas de liderazgo, recursos humanos, marketing, comunicación, transformación reputacional y sostenibilidad. Ha sido elegida una de las 10 directivas más influyentes en los últimos 3 años. Y puedo dar fe de que vive con una maleta constantemente, porque ayer estuvimos en Madrid compartiendo una cena maravillosa en la que se habló de ese pueblo estupendo. Esta mañana ha estado en Ciudad Real, ahora vuelve a estar en Madrid y mañana se va. Así que muchísimas gracias por ceder una parte de tu tiempo. Como tercer invitado tenemos a Jordi Pérez Colomé. Actualmente es reportero de la sección de tecnología del País, es también profesor de la Universidad Carlos III y además es periodista y filólogo italiano. Fue autor del blog Obama World, no sé si lo conocéis, el primero en España en hacer crowdfundings para financiar coberturas periodísticas en el extranjero. Ha publicado una obra sobre el proceso de escribir, cómo escribir claro. No sé si te has ayudado con ChatGPT, pero no existía todavía, muy bien. Y escribe en El País una newsletter semanal donde analiza las consecuencias sociales de la tecnología, desde un punto de vista también humano. Nos dice él que es fan de los carriles bici, de Italia y, sí, de ChatGPT. Así que nada, seguro que con este back no nos va a dejar indiferentes. Y cerrando esta mesa redonda, es para mí un placer invitar a Carmen Bustos para que suba. Es socia fundadora de SoulSight, una consultora que utiliza la creatividad, el diseño estratégico y las humanidades para entender los cambios que se producen en la sociedad y sus implicaciones en los negocios. Todo ello con el objetivo de canalizar el cambio dentro de las organizaciones, colaborando con líderes que quieren desafiar el statu quo. Qué importante desafiarlo, ¿no? SoulSight ha demostrado que incorporar una visión humanista en la estrategia y un enfoque 100% human-centered es la mejor manera de comprender el cambio, innovar y ser capaces de crear valor con un verdadero sentido para las personas. He tenido el placer de trabajar con ella en varios proyectos y puedo dar fe de que tiene una mirada y una manera de trasladar y de vivir con fuerza que siempre ayuda a dar esa diversidad. Así que nada, sin más os dejo con ellos, que son los importantes y los que tienen que hablar. Y muchas gracias nuevamente por dejarnos participar en este proyecto. Pues muchas gracias a todos por venir. La verdad es que ya lo pasamos anoche bastante bien, charlando y preparando el día de hoy y en todas esas conversaciones que hemos ido teniendo antes. Muchas gracias por estar aquí, de verdad. Voy a empezar por Manuel, si te parece. Tu campo es el de la neurociencia, el comportamiento humanos. Y cuando a mí me hablan de neurociencia siempre me imagino, ¿no?, esas redes neuronales. Pero el otro día cuando hablábamos de cómo se conectan unos fenómenos con otros, hablábamos de varios que estaban interconectados, el bienestar mental, el replanteamiento vital, la economía de las experiencias. Y nos hablabas de que esto tiene mucho que ver influencias de otras culturas. ¿Podríamos hablar un poquito más de esto? Sí, a ver, yo sospecho que es así, ¿no? Resulta que de 10 supuestos trends, que algunos son hypes, 3 por lo menos me suenan mucho a filosofía que viene de Oriente, y en concreto probablemente de China. Por lo menos lo que es el bienestar y las experiencias me suenan mucho a influencia de culturas que tienen que ver con lo no material, el no apego a lo material, con el budismo, con ese tipo de culturas. Y pienso lo siguiente, yo estoy notando en ciencia y en psicología, en neurociencia además y en psicología, que es donde me muevo, que hay muchísima influencia que viene de China, para bien o para mal. China ahora mismo es un agente geopolítico muy importante. Eso es algo que ha cambiado en las últimas décadas. Y por lo menos en ciencia está copando muchísimo mercado. En los últimos años iba a decir invadido, pero queda muy feo, ¿no? Han venido chinos a cientos. Esto es peor, ¿no? Han invadido. Bueno, pues han invadido la universidad. Lo has arreglado. Lo he arreglado, sí. Bueno, han venido muchos chinos. Los científicos pueden decir lo que quieran. Esto es así. Esto se sabe. Bueno, a ver, déjame que me explique. Han venido muchísimos chinos a laboratorios del mundo occidental, que los encuentras en todos los sitios, y están captando científicos que se llevan a China.
están invirtiendo muchísimo dinero, ya voy en serio, ¿vale? Muchísimo dinero en tecnología para estudiar el cerebro, tecnología para estudiar el comportamiento. Es de allí de donde vienen muchos congresos en psicología sobre psicología del bienestar, psicología de la psicología positiva, congresos sobre estos asuntos. Entonces, bueno, de alguna manera está viniendo, yo creo que algo que está calando, permeando en la sociedad, que viene de allí. No sé cómo, pero yo creo que por ahí vienen las cosas, de la cantidad de chinos que están viniendo. Perdón por los chinos, que los respeto y los quiero mucho. De hecho, tengo alumnos chinos. Retomando esto y hablando de otras culturas, Marga, tú siempre pones como ejemplo, en esa búsqueda de la felicidad que tenemos todos, del bienestar, siempre pones como ejemplo un pequeño país que se llama Bután. ¿Qué podríamos aprender de ellos? ¿Qué nos podríamos traer aquí como sociedad, pero también como empresas, como personas? ¿Qué podríamos aprender de ellos? Pues, ¿se me oye? Es un país que a mí me parece apasionante. Yo he tenido la suerte de trabajar con ellos, pues porque en un momento dado la reina de Bután, que esto suena muy exótico, me envía una carta como las antiguas, una carta por correo y con lacre y todo, y me invita a formar parte de un proyecto que tienen ellos que se llama el Gross National Happiness. Y ellos lo que llevan defendiendo desde 1972 es que los países deberíamos de medir, aparte del Producto Interior Bruto, el PIB, la felicidad interior bruta, la FIP. Y esto no es nuevo, es decir, yo recuerdo, hay un discurso de John F. Kennedy de 1962 precioso, en el que él, una de las cosas que dice es que el PIB lo mide todo menos lo que merece la pena vivir la vida. Y lo que han hecho ellos es intentar entender qué es lo que a las personas les merece la pena vivir la vida, para que desde las instituciones, desde el gobierno, desde la educación, se sienten las bases para que en un tema que es tan personal y tan individual, el gobierno, las instituciones, la educación, no reste. A ser posible que sume, pero yo ya no pido ni eso, que por lo menos no resten. Y eso lo hemos trabajado durante mucho tiempo para intentar entender qué podíamos sacar de ese modelo para países y para organizaciones. En países lo intentamos, lo intentó Cameron en UK y lo intentó Sarkozy en Francia. La política de esta parte del mundo es muy complicada, mucho más compleja, no fuimos capaces, pero en organizaciones lo que hemos aprendido es, si esto es un tema individual, que lo es, primero, escuchemos, observemos. Segundo, entendamos al ser humano, no solo al empleado, no solo al consumidor, no solo al votante, sino al ser humano. Pongamos los mimbres para no restar, que insisto, no es poco, y además midamos las cosas que merecen la pena. ¿Midamos resultados? Sí. ¿Midamos ventas? Sí. ¿Midamos números? Sí. Pero midamos cosas que a veces no estamos midiendo. Y paso a ti, Carmen. Tú has sido o eres emprendedora, pero además especialista en ayudar a las empresas a hacer ese tránsito entre donde están y su humanización. Y como hemos visto, hay un gap bastante considerable, especialmente en los temas más humanos. ¿Cuál es el mayor freno, la mayor barrera que tú te sueles encontrar en las empresas en ese proceso de humanización? Pues yo creo que tú lo has mencionado antes, ¿no? Bueno, lo primero, por hacer un disclaimer, yo es verdad que tengo una mirada bastante humanista, pero bastante crítica, no porque no creo profundamente en el ser humano, pero me gusta, más que centrarme en lo que no funciona, ¿no? Desde la queja es en lo que no funciona porque es lo que se nos resiste, ¿no? Y tú lo has mencionado antes, lo que se nos resiste es la visión cortoplacista. Yo creo que vivimos en una sociedad muy resultadista, ¿no? Como compañías estamos mucho tiempo en las respuestas, ¿no? Cuando empezabas también a exponer qué cambio, ¿no? Qué cambió todo el estudio, fue que empezasteis a evitar la pregunta, ¿no? Y precisamente tú también decías ahora, Marga, ¿no? Esa desconexión que tenemos con la naturaleza del ser humano. Entonces, es contraintuitivo. Son cosas que nos afectan a nosotros, ¿no? En nuestro día a día. Lo hemos vivido tras la pandemia, ¿no? Esta desconexión un poco vital con nuestro estilo de vida, con nuestro bienestar, pero luego entramos a las organizaciones y tenemos una mirada puramente instrumental, resultadista, ¿no? Y se le suma también, entonces, claro, ese corto plazo te impide muchas veces decir, oye, ¿qué capacidad de agencia tengo yo para transformar estos problemas sociales que son tan importantes y tan trascendentes, ¿no? Y yo creo que también Richard hablaba antes, ¿no? del miedo, ¿no? Yo creo que el miedo nos paraliza y que perdemos esa capacidad de agencia que tenemos y decimos, oye, yo como banco, como empresa de cualquier sector, ¿no?
que has mencionado antes, ¿qué voy a hacer con estos grandes temas sociales, ¿no? Y a mí me parece que al revés, que es un reto que, como decías tú antes, ¿no? Iba más a largo plazo, pero que es un desafío porque al final, si las empresas no generamos una sociedad mucho más humana, ¿no? Pues ¿qué vamos a dejar, ¿no? Y creo que va por ahí, ¿no? Por cambiar el mindset y pensar en el medio y largo plazo. Déjame que añada una cosa. Dispara. Es que esto que has dicho ahora, Carmen, me encanta porque yo me acuerdo que Eduardo Punset, que era colega y amigo, siempre me decía, jefa, no hay nada que... Si queremos cambiar la sociedad, tenemos que cambiar las organizaciones, porque son un agente de cambio ahora mismo. Y me encantaría poder decirle, pues esto que decías hace 15 años ha ido a más, todavía mucho más. Total. Pues por conectar un poco con cambios de hábitos, pero también cubrir algunas otras cosas que hemos visto en el estudio. Hemos visto transformaciones también, o hablamos de transformaciones en medios de comunicación, ¿no? La transformación del audio como esa nueva, si tiene el mismo potencial que ha tenido el vídeo, la transformación de la televisión, que todo el mundo dice la televisión ha muerto, la televisión ha muerto. En realidad se ha transformado porque se transforma la forma en la que la gente, las personas, consumimos el contenido, ¿no? Y la importancia que le damos. ¿Cómo ves tú, Jordi, esa transformación del mundo de los medios? ¿Cómo ves tú, qué viene antes, el deseo de la gente de la personalización o vienen antes los medios que están proponiendo este tipo de experiencias a las personas? ¿Dónde ves tú el futuro o el siguiente paso? Esa es la pregunta. A mí me encanta este proyecto que tenéis, porque claro, mi trabajo como periodista es pensar en las tendencias, pero buscar los pequeños hitos, porque yo tengo que escribir todas las semanas, ¿sabes? Yo no tengo este lujo aquí de... No tengo un año para Trend or Hype, ¿no? Entonces, la ventaja es que puedo equivocarme. O sea, a veces cuelo como tendencias hypes y nadie me dice nada. No está Marta ahí como, oye, ¿qué es esto? Entonces, básicamente... Yo lo que veo en esto, para simplificarlo un poco, o sea, el televisor como aparato sigue estando muy presente, claro, lo llevamos en el bolsillo siempre, pero el televisor... O sea, quiero que penséis, por ejemplo, o sea, YouTube se ve la mitad en televisores. O sea, YouTube dices, no, esto fue mobile, internet y tal, y hoy, en 2023, la gente lo ve en la tele. Pasa que en la tele donde veían Telecinco y donde también las edades, o sea, los boomers siguen viendo ahí Telecinco y por eso... 4 coge la Kings League, que es un producto de Twitch, para emitirlo los sábados y domingos por la noche, porque hay gente de 60 años que le puede gustar ese formato futbolístico. Esto es un poco la complejidad para entender que sí, que probablemente la industria de televisión nunca volverá a ser como en el 1, 2, 3, de hecho, porque el 1, 2, 3 se va a hacer en Twitch a partir de ahora con un celebrity de presentador, con The Gref, con lo cual ahí hay una serie de cosas que están ocurriendo, que es básicamente, el televisor se mantiene como presencia, con vídeos personalizados o no, que al final veremos TikTok probablemente en la tele también, aunque es un poco difícil, pero bueno. La industria de televisión, como la entendíamos, donde a las 8 nos sentábamos, eso ha caducado. Y aquí viene el audio, ¿no? Y dices, bueno, y los audios, los podcasts, pues claramente se han añadido a lo que era la radio con la posibilidad de streamear, de exponértelo a tú cuando cocinas, cuando corres, cuando vas en el coche. Y a mí lo que me gustaría como reflexión un poco final de esta intervención, para entender lo que también es una tendencia brutal, es la cantidad de contenido que consumían nuestros padres. Y la cantidad de contenido para mí es todo. O sea, hay tweets sobre la coronación, eso es contenido. TikTok sobre la coronación del rey de Inglaterra del otro día, de Gran Bretaña. Entonces, el reto aquí es, ostras, todo este contenido, ¿cómo se digiere? ¿Qué es? O sea, de repente está en todas nuestras pantallas, se ha convertido en audio, todo eso, ¿hacia dónde? O sea, claramente ahí va a haber mucha más publicidad, pero... ¿Qué hacemos con eso? ¿Sabes? Es como una de las grandes preguntas. Pues sí, ese es el reto que tenemos. ¿Qué hacemos con todo eso? Manuel, por cambiar un poco de tercio, precisamente, bueno, tú que conoces también la mente humana, y aquí hemos estado hablando de trends y de hypes y de lo que nos dejamos llevar por el último brilli, ¿no? ¿Qué hay en nuestra naturaleza, qué hay en nuestro cerebro que hace que se nos vayan los ojillos detrás de ese brilli y no hagamos caso a lo que probablemente, como hemos visto aquí, es realmente relevante para nosotros? Bueno, es muy sencillo. Desde hace un tiempo también se sabe. Además, esto fue algo que dio a conocer el premio Nobel Daniel Kahneman, ¿no? Sobre las decisiones que tomamos. Tenemos un sistema de pensamiento que intenta tomar decisiones rápidamente,
pero con información parcial. No le interesa al cerebro humano tener toda la información disponible, porque necesita tiempo, tiene que tomar la decisión rápidamente, y se basa sobre todo en emociones y en lo que cree que piensan los demás. Es decir, el cerebro humano, más que racional, es social y emocional. Es lo que más le importa, es lo que más le interesa. Y toma decisiones rápidamente sin conocer la verdad. Y muchas veces incluso luego justifica las decisiones que ha tomado, las justifica a posteriori sin saber cuál ha sido la verdadera razón. Pues por culpa de eso nos dejamos llevar por el brilli-brilli, como dices tú. Es decir, una sonrisa de una persona que además es conocida, un influencer o un famoso, es suficiente para convencernos de comprar un producto. No necesitamos más datos. Es así como decide el ser humano. A ver, siempre dicen, tenemos el cerebro muy grande. Es verdad, es el cerebro de primate en relación a su cuerpo más grande que existe. ¿Es para razonar, para llevar a los seres humanos a la Luna o a Marte? Si montamos en un avión comercial y miramos los asientos, veremos que la fila 13 no existe. Ese es el ser humano, el que hace aviones. Me dices que lo de mi Harley Davidson no es racional, ¿no? Es humano, es muy humano. Es humano, vale, suficiente con eso. Pues hablando precisamente de no sé si son brillis o no, pero creo, Jordi, que nadie me perdonaría hoy aquí si no te preguntase sobre tu punto de vista de eso de lo que eres fan, que es ChatGPT y la inteligencia artificial. Yo creo que todos estaban deseando, a ver esto del Tender Hype, ¿quién habla de inteligencia artificial? Pues está tocado. Sí, no, claro, aparte, pero Rishad me lo ha puesto en bandeja, me ha puesto una alfombra roja aquí maravillosa porque está escribiendo un libro con ChatGPT. Es que voy a decir yo, si viene aquí Rishad a decir, no, es que yo ya, mi próximo libro lo estoy escribiendo con su ayuda, ¿no? Es evidente que... Y esto lo voy a poner un ejemplo, me ha ido muy bien también la charla inicial de Rishad para ver lo que significa las novedades respecto a las empresas, de dónde viene el rival. Yo ayer, esto me pasó literalmente ayer, fui a Meta, que era como una de las 5 grandes empresas de las 2 primeras décadas de la segunda década del siglo XX, sobre todo. Y voy allí porque nos van a hacer una rueda de prensa, la primera, decían, rueda de prensa global en el metaverso. Nos ponen las gafas y de repente pues, hay unos chicos explicándonos un informe sobre los beneficios que va a tener el metaverso. Lógicamente ellos han invertido muchísimo dinero en esto. Han invertido tanto dinero que lo han convertido al menos en hype. Y ellos esperan que sea tendencia, pero bueno. Entonces estás allí y claro, yo esto hace 2 años comprábamos, y de hecho es una de las más o menos tendencias, la virtualización, de que eso iba a ser el futuro. Yo me lo llevo preguntando desde hace 2 años y he ido poniéndome las gafas de vez en cuando para ver eso que es verdad. Entonces, una de las grandes cosas, Horizon Rooms, ¿no? Sus grandes lugares para reuniones que en las empresas que sois multinacionales globales podéis usar a partir de ahora. Y es bueno, hay gente, uno decía, yo estoy en Dubái, yo estoy en Washington DC, en Berlín, yo estaba en Madrid, pero claro, yo miraba a la gente y lo único que pensaba es, pero ¿qué cara tendrá este pavo? ¿Sabes? Es como, este pavo que aquí con la gorrita del revés y tal, igual tiene 52 años. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Dijimos que no íbamos a decir esto. Y el tío con la gorrita, y yo ni idea, y la voz suena bien, y luego los moricotes hacen unos gestos rarísimos, o sea, es una comunicación. Luego la presentación, dices, no, esto es más cómodo porque veis la presentación y tal. Yo me giraba para ver la presentación con mis gafas y de repente tenía otro monigote delante y tenía como que hacer así. Como, pero ¿qué es esto? O sea, con una videoconferencia de Zoom lo estaríamos resolviendo. Entonces me quito las gafas, se acaba aquello y la gente de Meta preguntándome, oye, ¿qué? Y digo, pero, o sea, claro, yo entiendo que comía de vuestra mano hace unos años como periodista porque teníais información, se os acusó de haber elevado a Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Era como el mundo comía de vuestra mano. Y ahora han venido unos tíos de OpenAI que ni siquiera sabíamos que existían. Y os va a comer la tostada y estáis corriendo vuestros miles de empleados para intentar liberar modelos de inteligencia artificial generativa que hagan algo parecido al que unos tíos han hecho en una calle ahí random de San Francisco. Y eso es lo que contaba Rishad al principio, ¿no? Eso es lo que está pasando. Y claramente, y aquí acabo, la diferencia abismal es cuando yo hablo del metaverso y la gente, ¿qué tal el metaverso? Tal. Bueno, nadie tiene mucha curiosidad. Incluso la gente que ha estado, sí, para jugar y tal. En cambio, a gente que no ha probado ChatGPT o Midjourney, me da igual, para hacer dibujitos, les dices, prueba esto. O sea, al cabo de una hora, de un día, tengo WhatsApp, oye, ¿pero qué es esta maravilla? Tal, es como Google. Puede ser una revolución brutal. O sea, lo que está claro es que es algo, porque lo pruebas y dices, es que no puede ser. Y eso es la fundación de algo enorme.
Y el metaverso, pero claro, han pasado 2 años, yo me he equivocado muchas veces escribiendo sobre el metaverso, pero han pasado 2 años y he tenido que admitir que de momento, los mismos dicen, no, de aquí 10 o 15 años, digo, de aquí 10 o 15 años, Tomás. Yo me he retirado. ¿Dónde vamos? Estaré dando conferencias. Entonces, ya. Oye, pues conectando eso con ese área que tienes tú de expertise, Marga, de la felicidad, ¿la tecnología es amenaza o es felicidad? Wow, es que la tecnología es neutra. La tecnología no es ni una cosa ni la otra. Ya estamos viendo, por ejemplo, cómo las redes sociales están teniendo un efecto en la ansiedad y en la depresión, por ejemplo, en adolescentes, porque tienes la presión del like, tienes la presión de tu popularidad. Miden la popularidad, cosa que a nosotros no nos ha pasado nunca. Ellos miden la popularidad cada publicación que suben, que puede ser cada 10 minutos, cada 15 o cada 2 horas. Y ahí tienen una tensión de ansiedad constante de si me siguen más, si me dan más likes, si me dan menos likes, si tienes más seguidores que yo, eres más popular que yo. O sea, la medición es constante, absolutamente constante y pública, lo cual es terrible. Pero les abre oportunidades miles. O sea, la tecnología te abre unas oportunidades que no hemos tenido nunca. Puedes estudiar, tener un curso en Harvard, puedes vender unos cuchillos en Asia, puedes hacer un montón de cosas, puedes hablar con chinos antes de que nos invadan, puedes hacer muchas cosas. Durante la invasión, ya es tarde. Puedes negociar, puedes ir negociando. Pero es verdad que yo la tecnología, por ejemplo, en las organizaciones, muchas veces no lo estamos enfocando con todo el valor que pueden aportar. Yo, en la empresa anterior en la que estaba, por ejemplo, contratábamos a 120.000 personas al año para que trabajaran en otras organizaciones. Claro, ¿para qué utilizábamos la tecnología? Para que todo fuera más eficiente, para que los contratos les llegaran rápido y lo firmaran por papel, pero a nadie se le ocurrió que el momento más importante para una persona cuando va a hacer una entrevista para trabajar en otra empresa, para empezar el martes a trabajar en otra empresa, es la noche anterior. Y a mí me encantaría poder llamar personalmente a los 120.000 y decirles, Tomás, recuerda que eres un crack hablando en público. Acuérdate que no se te olvide. Y no puedo hacerlo, porque son 120.000. Pero la tecnología me permite cruzar que eres un crack hablando en público, que tienes el martes la tal, que yo fui quien te entrevistó y que de ahí te llegue un mensaje mío diciéndote esto. Y no trabajábamos en eso. ¿Eso provoca satisfacción, plenitud, un vínculo emocional completamente distinto? Desde luego. Entonces, para mí que el marketing siempre lo defino como el arte de caer bien, el arte de generar ese vínculo emocional. La tecnología te permite crear un vínculo emocional, pero si la trabajas bien. Cierto, hay un chascarrillo, otro día me decía alguien referente al tema de la tecnología, que es que desde que se nos ha impuesto lo de Teams, las 2 palabras más bonitas que te pueden decir en la vida ya no son te quiero, son se cancela. Es verdad, es cierto. O sea que sí, que en efecto, que por su ausencia puede generar mucha felicidad. Oye, por terminar, Carmen, una vez más, ¿no? En ese proceso de humanización y de entender a las personas que muchas veces, y también lo decía Marga, nos olvidamos de que los empleados somos personas, de que los consumidores, y también Richard lo decía esta mañana en una charla que teníamos en otro sitio, la palabra consumidor, cliente, debería estar prohibida, deberíamos hablar de personas, ¿no? Totalmente. ¿Cómo crees que iniciativas de este estilo pueden ayudar a las empresas a reconectar con lo que de verdad importa, que son las personas? Pues mira, yo creo que hay un concepto que a mí me encanta, que es el de inteligencia ciega, que es de un filósofo francés que se llama Edgar Morin, y creo que vivimos en un momento así, ¿no? Entonces, iniciativas como estas nos dan luz, ¿no? Tú hablabas antes de, oye, customer centricity, todos lo decimos, quienes realmente somos customer centricity, ¿no? Pues efectivamente, si no conocemos la naturaleza de las personas, poco valor vamos a poder aportarles. Si nosotros, todos los que estamos aquí todos los días, tenemos que tomar decisiones, pero no tenemos profundidad a la hora de tomar esas decisiones, la relevancia, el impacto, ¿no?, de las mismas, pues no va a ser el que buscamos, ¿no? Y yo creo que una herramienta así es un acto de valentía y de rebeldía en un momento como el actual, ¿no?, donde todos nos queremos quedar en la superficie, en la rapidez, ¿no?, en lo inmediato, en el like. Y es algo valiente también porque antes, ¿no, Marta, cuando dabas la bienvenida decías, oye, todos tenemos las agendas apretadas.